Okay, hello dear students. I hope you're really fine. This is our first class after the winter break. I hope that you have rested what you needed. Today I'm going to re-explain past perfect. We are going to see the difference between past perfect and past simple. I'm going to explain you the different forms of past perfect. Although I have already explained them, I need you to know them well so we can finish this topic. Then we are going to do some exercises on the workbook. We are going to see the difference between past perfect and past simple. We are going to watch a movie segment, and we are going to finish working with the workbook. So I don't know if the workbook is already on the classroom, but I will upload it as soon as possible. And okay, that's it. I will turn into Spanish so you can understand me. Bueno, voy a decir lo mismo que dije recién, pero en español para la gente que no pudo entender algunas cosas. Vamos a terminar de explicar esto de past perfect y la diferencia de past perfect con past simple. Creo que va a ser la última clase de explicación de past perfect. Van a hacer muchos ejercicios respecto a esto. Después, cuando veamos la diferencia entre past perfect y past simple, lo que vamos a hacer es mirar un pequeño movie segment, que es como un pedacito de una película, y vamos a hacer ejercicios sobre eso, y también vamos a hacer ejercicios en el workbook, que no sé si está subido al Classroom, a lo mismo que el libro, no me acuerdo si lo subí, pero lo voy a volver a subir, así lo tienen a mano, y ya tienen el libro todo junto, y no tienen solamente partecitas. Igualmente yo voy a ir explicando parte por parte, ejercicio por ejercicio, en este video. El martes que viene yo estoy afectada a una mesa de previas, así que van a tener 2 semanas nuevamente para hacer la tarea y para preguntarme todo lo que necesiten. Después mi última clase con ustedes va a ser el 14. No sé cómo nos vamos a arreglar. Yo voy a tomar licencia a partir del 14 porque me voy a trabajar a Estados Unidos. Quizás podamos vernos desde allá, me encantaría. Así que eso después se van a enterar con el correr de los días. Bueno, empiezo a explicar past perfects. Lo explico en inglés primero y lo explico en español después. So, the past perfect tense, I have already told you that you have to use it to describe an action finished before another past action. El past perfect se usa para describir una acción que terminó antes de otra acción en el pasado. O sea, es un momento anterior en el pasado. Siempre hablamos del pasado, pero cuando queremos referirnos a algo que pasó antes de otra cosa en el pasado, we use past perfect. To describe an action that happened before a specific time in the past. Esto es más o menos lo mismo. Para describir una acción que pasó antes de un tiempo específico en el pasado. Voy a decir el ejemplo del primero. To describe an action that finished before another action in the past. For example, Richard had gone out when his wife arrived in the office. So, Richard had gone out, Richard se había ido, when his wife arrived in the office, cuando su mujer llegó a la oficina. Entonces, lo que pasó primero es que Richard se había ido y después la mujer llegó a la oficina. Las dos cosas pasaron en el pasado, pero hay una que pasó antes. Esa que pasó antes es past perfect. Segunda opción. To describe an action that happened before a specific time in the past. Describir una acción que pasó antes de un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, Christine had never been to an opera before last night. So, Christine nunca había ido a una ópera antes que ayer a la noche. Entonces, ayer a la noche fue la primera vez que fue a una ópera, pero antes no había ido. Lo que está describiendo en este momento es que last night es un tiempo en el pasado, ¿verdad? Es un momento en el pasado, la noche anterior. Ese es el momento específico en el pasado.
lo que pasó antes de ese momento específico en el pasado va en past perfect. Next one. To describe cause and effect. Describir causa y efecto. Se tiene que combinar con past simple, que es lo que vamos a ver después. For example, I got stuck in traffic because there had been an accident. Ok, lo usamos para describir causa y efecto en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me quedé atascado en el tráfico. ¿Por qué? Porque había habido un accidente. Lo que pasó antes es que hubo un accidente y lo que pasó después es que consecuentemente, es decir, el efecto de que haya habido un accidente es que me quedé atascado en el tráfico. Next one. To emphasize the result of an activity in the past. Para enfatizar, es decir, para como resaltar el resultado de una actividad en el pasado. For example, I had been to London twice by the time I got a job in New York. So, esto lo uso para resaltar una actividad, el resultado de una actividad en el pasado. I had been to London twice by the time I got a job in New York. ¿Qué es lo que está enfatizando? Que ya había ido a Londres 2 veces cuando encontró un trabajo en Nueva York. Quizás lo que está enfatizando es que ya sabía inglés, por ejemplo. Entonces, como ya había ido a Londres y después tuvo un trabajo en Nueva York, quizás lo que quiere enfatizar en este momento, no tenemos mucho contexto, pero es que ya sabía inglés o ya había estado en un país donde se hablaba inglés. So, these are the usages of past perfect tense. ¿Y cómo se forma? Eso ya lo vimos, pero lo voy a repetir. El past perfect es uno de los más sencillos, porque lo que me tengo que acordar es que para todos los sujetos se usa had y después del had va siempre un past participle, que es el verbo en la tercera columna. Entonces, para decir una oración en positivo, uso el sujeto, she, el had, and the past participle. Wait a little bit. Okay. If I want to make a sentence in the negative, what I need is the subject, the had not or the hadn't, and the past participle. Si quiero decir una oración en el negativo, necesito the subject, la persona, en este ejemplo, por ejemplo, es she, después el had not o el hadn't, que es lo mismo pero abreviado, y después el past participle, que es el verbo en la tercera columna. Recuerden, si el verbo es regular, va a quedar regular. Los únicos que yo tengo que buscar en la tercera columna son los irregulares. ¿Cómo me doy cuenta cuando un verbo es irregular y cuando un verbo es regular? Si no está en la tabla, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera columna, o sea, si no está en la primera, no va a estar en ninguna. Si no está en la primera columna, es que es regular. Entonces, cuando es regular, lo único que tengo que hacer es agregarle ed al final. So, volviendo al otro. Para armar una oración en negativa, para decir yo no había ido a mi casa, en el past perfect necesito the subject. En este caso el ejemplo dice she, pero cualquiera de los sujetos van con had. O sea, she, he, it, I, you, we and they van todo con had. Eso es lo fácil del past perfect. Que no tengo que pensar si es she, si es he. Todos van con el had. She had not or hadn't es lo mismo. Si usan had not, se usa más para los contextos formales. Si usan hadn't, es siempre para informal. Es decir, si estoy escribiendo una carta para el presidente de la nación o para la directora, no voy a usar abreviaciones. Las abreviaciones se usan para contextos informales. Y después el verbo en la tercera columna. Las yes no questions. ¿Por qué se llamaban yes no questions? Porque respondo yes or no. Entonces, las yes no questions son fáciles también. En vez de poner el had después del sujeto, invierto la forma. Primero va el had, después va el sujeto y después va el verbo en la tercera columna, el past participle. Y acá estoy preguntando, had she finished the test?
¿Había ella terminado la prueba? Recuerden entonces que para una yes, no question empiezo con el had. ¿Cómo va a ser la respuesta? Yes, la persona had, o no, la persona hadn't. A ver si lo puedo escribir. I don't think so. A ver si puedo escribir. Yes. Let's see. Oh no, it's a little bit messy. Let's wait. Bueno, va a tardar un montón. Me parece que no es la mejor opción. Chingy. Here. Esto lo vamos a ver después. Voy a abrir otro. So, the yes, no questions se llaman así porque respondo yes or no. Entonces, si la pregunta es, had she finished the test? ¿Había ella terminado la prueba? Las respuestas van a ser yes, she had, or no, she hadn't, o had not. Entonces, para hacer las respuestas de las yes, no questions, es decir, de las preguntas que empiezan con had, tengo que hacer yes más el subject más el had. O no más el subject más hadn't. Recuerden también que pueden usar had not. Voy a poner acá. Had not. Ok. Very good. Very good. Sí, yo estoy hablando solamente. Ok. Let's go to the workbook. En el workbook hay un ejercicio que lo que tienen que hacer es completar con las reglas. Lo voy a hacer yo a para que ustedes después puedan hacer los otros ejercicios. So, choose the correct words to complete the table. Tienen que elegir las palabras correctas para completar la tabla, el cuadro. Entonces, el past perfect in the affirmative, como yo les dije, van todas las personas más el had, porque has, no, eso es para present perfect. Siempre va el had en past perfect. Y después el verbo como en past participle. Les dije que el past participle se encuentra en la tercera columna, salvo que sea regular. En este caso, remember es regular, entonces va a ir remembered, ¿ok? Porque está en past participle. I, you, we, he, she, it, todas las personas, más el had, más el verbo en la tercera columna. For example, you had remembered the name of the village. They had remembered the name of the village. She had remembered the name of the village. So, as you see, todos los sujetos van siempre con had. In the negative, como estábamos hablando, va la persona, después va el didn't o el hadn't. Estuvimos viendo que va el hadn't. Y después, ahí está. Y después va el verbo en la tercera columna. ¿Cuál es la tercera columna? ¿Cuál es? Forget o forgotten. Si ustedes más o menos han visto la tercera columna, se van a dar cuenta que forget no es y que forgotten es la opción correcta. So, it hadn't forgotten everything about the past. Okay? Questions and short answers. Esto es lo que yo les dije, les expliqué recién. ¿Cómo va a empezar la pregunta? Si está en past perfect, ¿con had o con has? Of course que va con had. Had. Después tenemos la persona, acá la tenemos, que es he. Had he spent or spent? ¿Cuál era la tercera columna de spent? This one. Spent. Had he spent a long time looking for the place? Y la respuesta va a ser yes, he had or he had. Past perfect, had. No, he hadn't or hasn't. Hadn't, of course. Past perfect. Ahora, estas son las preguntas que no les expliqué, que son las WH questions. ¿Por qué se llamaban WH questions? Porque empiezan con WH. Se va a terminar el video, lo explico rapidito. Empezamos con la WH question, después con had, porque es past perfect, después el verbo en la tercera columna y después el resto.